Llegué a casa temprano un miércoles por la tarde. Mi reunión había sido cancelada. Así de simple. Y en los 60 segundos posteriores a cruzar la puerta de mi propia casa, mi vida entera se partió en dos. Todo lo anterior a ese instante. Y todo lo que vino después. Me llamo Daniel. Tengo 47 años. Y lo que encontré dentro de mi casa aquella tarde, llevaba 18 meses viviendo a apenas 9 metros de ello sin saber siquiera que existía. Pero antes de contarte lo que encontré, necesitas entender que creía yo que me esperaba al volver a casa. Era 2009. Una cena benéfica en Charlotte, Carolina del Norte. Estuve a punto de no ir. Un compañero de trabajo tenía una entrada extra y me hizo sentir culpable durante 3 días hasta que acepté. Me puse una camisa decente esperando comer algo mediocre y sostener conversaciones triviales, fáciles de olvidar. Entonces la vi. Se llamaba Diane. Estaba de pie cerca del fondo del salón. Sostenía una copa de vino con ambas manos. Reía, no una risa social, educada, una risa auténtica. Los hombros le temblaban. Los ojos prácticamente desaparecían en ella. La observé más tiempo del que debería. Luego me acerqué. Yo nunca hacía ese tipo de cosas. Era el tipo de hombre que lo pensaba todo 2 veces. Hablamos durante 3 horas seguidas. Nos olvidamos de comer. Su amiga le escribió 5 veces. Ignoró cada mensaje. Tenía un hijo de 7 años llamado Connor. El padre se había marchado antes de que el niño pudiera caminar. Ella lo crió completamente sola y nunca lo mencionaba como una carga, solo como un hecho más de su vida. Esa noche conduje de regreso a casa pensando en ella todo el camino. Ahora hay algo que necesitas saber sobre mí. Porque explica todo lo que vino después. Yo era agrimensor. Toda mi carrera se basaba en una sola habilidad. Medir con exactitud dónde estaban los límites. La ironía más cruel de mi vida. Pasé por alto cada límite que se cruzaba dentro de mi propia casa. Durante 18 meses, no vi nada. Salimos durante 14 meses. Le propuse matrimonio un martes tranquilo por la noche. En el porche trasero. Con el anillo de su abuela. Sin grandes gestos. Dijo que sí antes de que terminara de preguntarlo. Adopté a Connor 2 años después de casarnos. El día que fuimos al juzgado, ver a ese niño estrechar la mano del juez como si estuviera cerrando un trato. Ese fue el momento más orgulloso de mi vida. En 2013 nació nuestra hija Rose, 3 semanas antes de lo previsto y ya enfadada con el mundo. Desde entonces no ha dejado de expresar sus opiniones con la misma intensidad. Durante unos años, la vida fue, sinceramente, plena. Creía que éramos inquebrantables. No tenía la menor idea de lo que ya se estaba construyendo a mis espaldas. Y lo que aún me desconcierta, incluso ahora. Las señales estuvieron ahí todo el tiempo. Cada una de ellas. Simplemente, yo no estaba preparado para verlas. La clínica de Diane abrió una segunda sucursal. Contrató a un hombre llamado Philip para encargarse de la parte administrativa. Su nombre empezó a aparecer en nuestra mesa durante la cena. Philip sugirió un nuevo software. Philip recomendó un contador. Philip encontró un restaurante fantástico en el centro. Lo noté como se nota una única nube en un día despejado. Y luego, poco a poco, la textura de mi hogar comenzó a cambiar. La risa auténtica, esa que me enamoró en aquella cena benéfica, dejó de escucharse en nuestra cocina. Parecía estar ocurriendo en otro lugar. Para otra persona. Empezó a dejar el teléfono boca abajo sobre cualquier superficie. Empezó a llevárselo al baño. Empezó a discutir por cosas pequeñas, insignificantes, el termostato, el lavavajillas, fricciones mínimas que parecían esconder algo que no podía decir directamente. Ahora lo entiendo, la culpa busca desesperadamente una salida. A veces se disfraza de irritación. Un sábado llegué temprano a casa. Estaba vacía. Se había llevado a Rose a lo que llamó un evento de trabajo. La llamé. Contestó. Pero su voz sonaba ligeramente distinta. El ruido de fondo no coincidía con su historia. Regresó a casa en menos de 1 hora. No dije nada. Me convencí de que estaba siendo paranoico. Pero una pregunta me mantuvo despierto, mirando el techo esa noche. Si todo estaba bien. ¿Por qué cambió su voz en el preciso instante en que escuchó la mía?
Lo enterré. 3 meses más, lo enterré. Hasta ese miércoles. Hasta aquella reunión cancelada. Hasta que di la vuelta con el coche. Marzo de 2019. Miércoles por la mañana. Entré por la puerta lateral. Había cambiado las bisagras 2 veranos antes, se abría sin hacer el menor ruido. Escuché voces en la cocina. La voz de Diane. Y la de un hombre que jamás había oído dentro de mi casa. Me quedé inmóvil en el pasillo. Y esto es lo que lo hizo tan devastador. No era nada explícito. No había susurros culpables. Ninguna confesión dramática. Era cómodo. Natural. Familiar de esa manera tan específica que solo se construye entre dos personas que han compartido mucho tiempo en privado. Frases que se terminaban mutuamente. Códigos propios. La fluidez de quienes han creado un pequeño mundo solo para ellos. Entonces ella dijo su nombre. Solo su nombre, en medio de una frase. La forma en que lo pronunció me golpeó como algo físico. Di media vuelta y salí por la puerta lateral. Me senté en mi camioneta, en la entrada de mi propia casa. Y el agrimensor que había en mí, la parte que había pasado 20 años midiendo cada cosa con precisión antes de sacar conclusiones. Tomó el control por completo. No iba a estallar. No iba a entrar de nuevo y montar una escena. Iba a descubrir exactamente hasta dónde llegaba todo aquello. Y lo que encontré en las 3 semanas siguientes. La cronología por sí sola me dejó sin aire. Revisé nuestras cuentas compartidas. Retiros de efectivo que no correspondían a ningún gasto del hogar. Cargos en restaurantes a los que jamás me había llevado. Y luego. Un cargo de hotel en Asheville. Comprobé la fecha. Ese era el fin de semana en que yo estaba en Raleigh por una conferencia de trabajo. Mientras yo dormía solo en una habitación de motel revisando documentos de medición. Ella estaba en Asheville. Con él. Instalé un rastreador GPS en su coche. Propiedad compartida. Confirmé con un abogado que era legal antes de hacer nada. Durante 2 semanas, su coche apareció estacionado en el mismo complejo de apartamentos en 4 ocasiones distintas. Cada visita duraba varias horas. Cada vez me decía que estaba en un lugar completamente diferente. Consulté los registros de propiedad de ese complejo. Soy agrimensor. Leer registros de propiedad es, literalmente, mi trabajo. El nombre de Philip figuraba en el contrato de alquiler. Me quedé con eso un día entero. Un día completo cocinando la cena. Leyendo cuentos antes de dormir. Dándoles las buenas noches a mis hijos. Acostado en la oscuridad, justo al lado de ella, sabiéndolo todo, y sin decir nada. Porque lo que iba a hacer después tenía que hacerse a la perfección. Por mis hijos, tenía que ser exacto. Primero llamé a mi abogado. Luego llamé a mi hermano Owen. Condujo 4 horas desde Knoxville sin dudarlo. Nos sentamos en el porche trasero mientras los niños dormían. Le conté todo. Cuando terminé, guardó silencio. Después me hizo una sola pregunta. ¿No fue qué vas a hacer? Me preguntó, ¿qué es lo que quieres? Me quedé pensando en ello. Quiero que mis hijos estén protegidos. Quiero que esto termine sin convertirse en una guerra. Y quiero dejar de cruzar la puerta de mi propia casa sintiendo que todas las medidas de mi vida están equivocadas. Owen asintió una vez. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Tenía razón. Lo sabía desde hacía 3 semanas. Organicé que Connor pasara el fin de semana en casa de Owen. Preparé una pijamada para Rose. Necesitaba la casa completamente vacía de niños. Porque lo que estaba a punto de ocurrir en esa cocina. Ellos no podían estar cerca de ello. Y cuando Diane cruzó la puerta. Ese viernes por la noche y me vio sentado en la mesa. La expresión en su rostro me dijo que ya lo sentía. Algo se avecinaba. Solo que no tenía idea de cuánto sabía yo. Una carpeta sobre la mesa. Todo documentado. Cada recibo. Cada registro del GPS. Cada documento de propiedad. Entró. Empezó a hablar de la cena. Vio mi cara. Vio la carpeta. Se quedó en silencio a mitad de la frase. Le dije que se sentara. La conduje a través de cada prueba exactamente igual que presentaría un informe ante una comisión de planificación. Tranquilo. Metódico. Absolutamente firme.
Aquí están los datos. Esto es lo que muestran. Esto es lo que significan. No lo negó durante mucho tiempo. En cuestión de minutos estaba llorando. Diciendo lo que siempre se dice en momentos como ese. Que había ocurrido poco a poco. Que no significaba lo que yo pensaba. Que iba a terminarlo. La dejé decir cada palabra. Luego. No estoy aquí para negociar. Nuestro matrimonio ha terminado. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. La única conversación que estoy dispuesto a tener esta noche es sobre nuestros hijos. La ira cruzó su rostro por un instante. Luego se desmoronó en algo mucho más silencioso. Hablamos de los niños durante 40 minutos. Civilizados. Absolutamente devastador. Después recogí la bolsa que había preparado 2 días antes. Y salí de mi propia casa. Me gustaría decirte que me sentí fuerte al cruzar esa puerta. La verdad es, me sentí vacío. Como una estructura que sigue en pie después de que le hayan quitado el muro que sostenía todo su peso. Y el momento más difícil de toda esta historia. No ocurrió en aquella cocina. Ocurrió 3 días después. En la mesa de un diner. Con mi hijo de 17 años. Que tenía demasiado miedo para hacerme la única pregunta que lo estaba destruyendo por dentro. Rose me llamaba cada noche. No entendía del todo lo que había pasado, solo sabía que papá estaba en casa del tío Owen y que la vida era diferente. Cada noche me contaba todo su día. Lo que había comido. Lo que dijo su maestra. Lo que ocurrió en el recreo. Escuchaba cada palabra como si fuera lo más importante que alguien hubiera dicho jamás. Porque en ese momento, lo era. Connor era distinto. 17 años. Lo suficientemente mayor para entenderlo todo. Y cargando en silencio un miedo que aún no se atrevía a expresar. Que si este matrimonio se estaba derrumbando, su lugar en mi vida también podría derrumbarse con él. Era mi hijo adoptivo. Y en algún rincón de su mente se preguntaba si el papel era lo único que nos mantenía unidos. Conduje de vuelta a Charlotte un sábado solo por él. Mesa de diner. Comida que ninguno de los dos tocó. Él miraba su plato. Lo dije sin rodeos. Eres mi hijo. No por un papel. Sino por 11 años de vida real. Pase lo que pase entre tu madre y yo, lo que tú eres para mí no cambia. Ni un centímetro. ¿Me entiendes? Siguió mirando su plato. Luego, un leve asentimiento. Ese gesto le costó algo real. Semanas de tensión contenida liberadas en un solo movimiento. Un almuerzo de $12. No puedo explicarte todo lo que me devolvió. El divorcio se finalizó 9 meses después. Y hay algo que no esperaba. Philip y Diane tampoco duraron. Ella misma me lo dijo. No voy a fingir que eso no me generó sentimientos complejos. Pero para entonces, yo ya estaba viviendo en un lugar completamente distinto. Un lugar en el que nunca planeé estar. Y todo comenzó porque mi hija necesitaba una tarjeta de biblioteca. 18 meses después del divorcio me mudé a un pequeño pueblo llamado Brevard, en el oeste de Carolina del Norte, por un proyecto importante. Rose vino conmigo. Connor estaba en la universidad estudiando ciencias ambientales, mérito que me atribuyo discretamente, ya que fui yo quien le enseñó a leer una brújula a los 9 años. Brevard funciona ligeramente fuera del tiempo habitual. Montañas visibles desde el centro. Cascadas a las que se puede llegar caminando. Veranos que se sienten como los veranos deberían sentirse. Alquilé una casa con un porche orientado hacia las colinas. Por primera vez en años, sentí que sabía exactamente dónde estaba. Entonces Rose necesitó una tarjeta de biblioteca. Quiero decir esto con cuidado. Porque después de todo, lo último que tenía en mente era conocer a alguien. De verdad no estaba buscando. Y probablemente por eso ocurrió. Margaret dirigía la biblioteca del pueblo. Cuando entramos, llevaba 4 libros en un brazo, escribía con la otra mano, respondía una pregunta desde el otro lado de la sala, con las gafas apoyadas sobre la cabeza como si hubiera olvidado que existían. Inscribió a Rose. Le hizo 4 preguntas precisas sobre lo que le gustaba leer. Recomendó 3 libros en menos de 2 minutos. Los 3, exactamente acertados. Rose decidió de inmediato que era una genio. No se equivocaba. Durante los meses siguientes seguimos coincidiendo por el pueblo. En la cafetería.
En el mercado de agricultores. Los sábados por la mañana en la ferretería. 15 minutos de conversación. Y luego cada uno seguía su camino. Poco a poco, a lo largo de varios meses, una amistad tranquila, genuina. Ella estaba divorciada. 8 años antes. Sus hijos ya eran adultos. Había construido una vida en Brevar completamente plena en sus propios términos. No buscaba a alguien que la completara. Yo tampoco. Nuestra primera cita, una caminata de 3 horas hasta una cascada. Hablamos casi todo el camino. En un momento se sentó sobre una roca junto al agua y dijo algo en lo que he pensado casi todos los días desde entonces. Un mapa no es una imagen del terreno. Es una representación de lo que quien lo dibuja decidió que era importante. Los mapas que yo había trazado de mi matrimonio mostraban lo que quería creer. Dejaban fuera las mediciones que temía hacer. Un levantamiento honesto significa registrar lo que realmente está ahí. No lo que esperabas encontrar. Margaret y yo llevamos 2 años juntos. A Rose le parece maravillosa. Connor la conoció en acción de. Gracias, le estrechó la mano con absoluta seriedad, y más tarde me dijo que parecía una persona de verdad. Viniendo de Connor, eso es el mayor elogio posible. Pero el momento que hizo que toda esta historia finalmente cobrara sentido. Llegó en una llamada telefónica un jueves por la noche. Y las últimas 3 palabras que Connor dijo antes de colgar. No estaba preparado en absoluto para escucharlas. Me llamó porque una chica que le importaba no había sido honesta con él. Dolido. Confundido. Intentando entender cómo volver a confiar en alguien después de algo así. Pensé cuidadosamente antes de responder. Primero reconstruyes la confianza en ti mismo. No en los demás todavía. Confías en tu propia capacidad para ver con claridad. Para notar cuando algo no encaja. Para tomar medidas honestas y creer en lo que te muestran, incluso cuando no quieres hacerlo. Silencio. Luego encuentras a las personas que hacen que tus mediciones sean más precisas. Las que te ayudan a ver con mayor claridad, no con menos. Una pausa larga. ¿Eso es lo que Margaret es? Preguntó. Sí, respondí. ¿Y Owen? ¿Y tú? Otra pausa. ¿Y entonces? Está bien, papá. Simple. Claro. Solo esas palabras. Ese instante hizo que todo el mapa, por fin, tuviera sentido. Si ahora mismo estás en algún lugar tratando de medir la distancia entre lo que creías y lo que realmente es, no fallaste al ver con claridad. Viste exactamente lo que te estaban mostrando. El problema estaba en lo que se ocultaba. Tu única tarea ahora es encontrar terreno firme. Encontrar lo que es real. Encontrar a quienes son reales. Y construir desde ahí. El mapa que viene no se parecerá al que habías planeado. Pero un mapa trazado desde una base honesta siempre te llevará a un lugar verdadero. Y eso vale más que cualquier destino que creías perseguir antes de conocer toda la realidad. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario abajo. Si alguna vez tuviste que romper tu mapa y dibujar uno completamente nuevo, cuéntamelo. Y si quieres más, suscríbete. Aún quedan muchos mapas por trazar.